si nos quedamos en la pura parte de pecado del Génesis, de los primeros versículos de Génesis 3, pues caeríamos en un pesimismo horrible. Pero bendito Dios por Cristo, por su gracia. Una vez que hemos visto el concepto de creación de forma mucho más amplia de lo que comúnmente se considera y de cómo la caída ha afectado el espectro completo de la creación, podemos comprender que la redención de Cristo es cósmica en el sentido de que restaura la creación entera. Y a mí siempre eso también era como, a ver, ¿cómo es? Porque vemos que el pecado infecta toda la creación y este movimiento evangélico actual de que la gracia es para los individuos y para la iglesia, y para la casa, pero las demás eres, no, yo decía, a ver, ¿cómo es posible que la caída del primer Adán haya sido mayor que la victoria del segundo Adán? ¿Cómo es posible eso? ¿Que acaso no donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? Y al ver este tema de la redención cósmica, dije, esto es, la gracia restaura la creación entera. Redención significa restauración, el regreso de la bondad de una creación originalmente ilesa y no meramente la añadidura de algo supracreacional. Esta restauración afecta a toda la vida creacional y no es meramente la añadidura de algo supracreacional. Palabra La palabra esclavitud, bueno, redimir es comprar de vuelta, liberar de un secuestro, de una prisión. Reconciliación, regresar a la alianza original. Por eso Cristo nos llama amigos. Éramos enemigos y dio su vida siendo enemigos. No, dio su vida nosotros aún siendo enemigos. Renovación, salvación, soteria, por eso existe soteriología. Recuperar la salud o recuperar la seguridad. Regeneración, recuperar la vida después de la muerte. Adelante, Roger. Y nada más el punto sobre la redimir, sí es comprar, pero por ejemplo tú redimes una deuda, tienes un pagaré y debes algo y la idea de redimir es pagar. Entonces el precio del pecado es la muerte y la redención es pagar por ese pecado para darnos vida. Gran punto porque cuando Jesús en la cruz dice consumado es, la palabra en griego que usa es tetelestai. Y, y eso, tetelestai, y eso en el contexto de ese tiempo, cuando yo tenía una deuda, como mencionas tú, y pagaba esa deuda, me daban un documento que decía tetelestai, que Ajá, significaba la deuda ha sido ahí saldada. está. Entonces, hubo un tiempo en el que yo estaba sufriendo mucho con la de la seguridad de la salvación porque había caído en pecados muy graves siendo cristiano. Y estuve hablando con un amigo sobre eso y este punto me lo enfatizó. Tetelestai, toda la deuda fue saldada. Y una vez también mi hermana me lo dijo, que gracias a Dios mi hermana se hizo cristiana hace como un año. Me lo dijo, es que Cristo no murió por ti por tus mejores momentos. Cristo murió por ti inclusive sabiendo tus tus peores momentos. Entonces, tetelestai, toda la deuda ha sido saldada. Aquí Pero hay un compró toda comentario. la creación, ¿no? Toda la creación, tetelestai, toda la deuda, absolutamente toda. Hay una pregunta, ¿pero esa restauración no es más bien en el futuro? Sí y no. Y ahorita vamos a ver esta idea que tenemos los cristianos del ya, pero aún no. Entonces, Cristo ya inició su reino, pero aún no es la consumación final. Entonces, de cierta manera, sí es en el futuro, pero de cierta manera ya inició. Recreación, o sea, redención, recreación. Dios no descarta su creación anterior y en Jesucristo la hace nueva.
sea, no es como que Dios desecha todo y en Cristo la hace nueva, no, sino que retiene su creación original caída y la rescata. Comienza a liberarla del yugo del pecado. Arruinamos nuestro mandato original y a la creación entera, pero en Cristo recibimos otra oportunidad como administradores de Dios en la tierra. Igual era el autor. Las implicaciones prácticas de esta intención son numerosísimas. El matrimonio no debe ser evitado por los cristianos, sino santificado. Las emociones no deben reprimir, sino purificar. La sexualidad no simplemente se ha de rehuir, sino redimir. La política no se ha de excomulgar, sino reformar. El arte no se ha de declarar mundano, sino se ha de reclamar para Cristo. Los negocios no se han de relegar más al mundo secular, sino que se ha de buscar conformarlos otra vez a los estándares que glorifican a Dios. Cada sector de la vida humana ofrece tales ejemplos. En un sentido muy significativo, esta restauración significa que la salvación no conlleva nada nuevo. La redención no es cuestión de añadir una dimensión espiritual o sobrenatural a la vida de las criaturas que estaba faltando anteriormente. Más bien es cuestión de traer vida nueva y vitalidad a lo que estaba ahí desde un principio. Es muy cierto, por supuesto, que todo el drama de la salvación conlleva elementos dentro del cuadro que no eran parte del diseño creacional de Dios. Piensa, por ejemplo, en las medidas necesarias debido al pecado, pena capital, legislación para el divorcio, ciudades de refugio, etcétera. Pero como el andamiaje puesto al lado de una casa que está siendo renovada o como el vendaje que cubre una herida. Estas son todas de importancia secundaria ante el propósito principal, que es de servir en el proceso de restauración. De hecho, una vez que el propósito se cumpla, se descartarán. Sería tonto decir, el tratamiento médico logra más que la restauración de la salud porque trae medicinas, vendajes y estetoscopios al escenario. Igualmente, la salvación trae muchas cosas a la vida del pueblo de Dios que no solo son parte de la restauración de la creación, sino más aún, esa restauración es, sin embargo, el enfoque exclusivo de la redención. En el fondo, la única cosa que la redención añade que no está incluida en la creación es el remedio para el pecado. Y ese remedio se aplica solo con el propósito de recuperar una creación sin pecado. Para ponerlo en lenguaje teológico tradicional, la gracia no trae un donum superaditum, o sea, un don adicional a la naturaleza, un don añadido encima de la creación. Más bien, la gracia restaura la naturaleza, haciéndola completa una vez más. Si la salvación no aporta nada más que la creación, tampoco aporta menos. Es toda la creación la que está incluida en el alcance de la redención de Cristo. Este alcance es verdaderamente cósmico. Perdón, ¿esa cita es de Walters? Sí, de Walters, página 114 de esta versión. Así como todas las cosas fueron partícipes de la rebelión humana, todas las relaciones torcidas por el pecado serán puestas nuevamente en armonía con él. El alcance de la redención es tan grande como el de la caída, abarca la creación entera. El mal en la tierra fue efecto del pecado, el cual fue expiado y vencido por Cristo. Por lo tanto, la maldición sobre esta también será eliminada. Si la creación entera quedó afectada por la caída, entonces la creación entera se recupera en Cristo. Y esto es esencia de la cosmovisión reformacional, el entendimiento de la importancia radical y universal tanto del pecado como de la redención. Reitero, esta es esencia de la cosmovisión reformacional, el entendimiento de la importancia radical, raíz y universal tanto del pecado como de la redención. Hay algo totalitario en las demandas tanto de Satanás como de Cristo. Nada en toda la creación es neutral en la disputa entre estos dos grandes adversarios. Un territorio ocupado por el enemigo. Eso es lo que es este mundo. El cristianismo es la historia de cómo llegó aquí el verdadero rey, disfrazado, si queréis, y nos convocó a todos para tomar parte en una gran campaña de sabotaje. C.S. Lewis de su libro Mero Cristianismo. La nueva humanidad, el pueblo de Dios, es llamada a promover la renovación en cada área de la creación, en cada área de la creación. Si Cristo es el reconciliador de todas las cosas
Y si a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, entonces tenemos la tarea redentora en donde quiera que nuestra vocación nos coloque en el mundo. Por todas partes la pecaminosidad humana corrompe y deforma. Por doquier la victoria de Cristo está cargada de la victoria sobre el pecado y la recuperación de la creación. Bueno, vamos a entrar al tema del reino de Dios, importantísimo también para cosmovisión cristiana, pero hay que tomarnos 15 minutos. Nos vemos aquí entre 9:45 y 9:46 por ahí. Ok, el reino de Dios. La restauración en Cristo de la creación es equivalente a la llegada del reino de Dios. La llegada del reino de Dios se refiere a la restauración en Cristo de la creación. El tema central del Nuevo Testamento es el reino de Dios. La primera venida de Cristo fue como el día D de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es como el inicio el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria de cierto grupo de la batalla de la Segunda Guerra Mundial. El rey estableció la victoria central y ahora nos llama a avanzar con su potestad y sus derechos cada vez más adelante en la creación. O sea, le estamos avisando al mundo, señores, hay nuevo rey. Sométanse y vivirán o rebélense y van a perecer. El versículo más citado del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el Salmo 110:1. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es bien importante esto, o sea, es el versículo más citado, hasta donde tengo entendido, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Jehová le dijo a mi Señor, a Jesucristo, siéntate a mi derecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 12:28-29. Pero si yo por el Espíritu, Jesús dice eso, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, a ustedes, el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará la casa? Entonces la pregunta que hacemos es, ¿Jesús echaba fuera demonios por el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué significa eso? Que el reino de Dios ya llegó. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? El ministerio de Jesús demuestra que la venida del reino significa la restauración de la creación. Él no solo predicó sobre la larga espera de la llegada del reino, sino también que lo demostró con sus palabras y hechos. Jesús mismo fue la prueba de que el reino había llegado. Miren, los milagros no son en sí, ¿cómo lo pongo en palabras claras? No son en sí una intervención del orden natural. No, más bien es una restauración del orden natural. La sanidad obrada por Cristo constituye una evidencia real de su reinado sobre el poder de la enfermedad de Satanás. Los milagros de Jesús, excepto el de la maldición de la higuera, fueron de restauración, restauración de la salud, la vida y de la libertad ante la posesión demoníaca. Inclusive el milagro de la alimentación, porque el producto de la caída fue el hambre, las hambrunas. Entonces, todos los milagros de Jesús, excepto este que menciono, son de restauración, restauración del orden natural, viéndolo desde el contexto de creación, caída y redención. Hechos 10:38. Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque estaba Dios con él. Los mismos demonios se inclinaban ante Jesús y le rogaban que no lo castigara. La respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista él, sobre sí, él era el rey esperado. Voy a leer mm, Mateo 11:4-5.
Respondiendo Jesús les dijo, bueno, es que en el contexto Juan estaba en la cárcel, se desanimó mucho y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, estaba muy desanimado y él dudó inclusive, ¿Jesús es el Cristo o tenemos que esperar a alguien más? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Es decir, ¿qué señal o qué evidencia Jesús le da a Juan para decir, yo soy el rey, yo soy el que voy a traer el reino, el que he traído el reino? Los milagros de restauración. La obra sanadora y redentora de Cristo marca la invasión del reino a la creación caída. Jesús les dijo a los fariseos, he aquí el reino de Dios está entre ustedes, pero también les enseñó a sus discípulos a orar, venga tu reino. Es lo que decía, ya, pero todavía no. La primera venida establece su dominio en la creación, mientras que en la segunda se completará su victoria total y absoluta. Como dije, el versículo más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es el Salmo 111. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuál es el medio que Cristo utiliza para poner a sus enemigos por estrado de sus pies? Efesios nos da la respuesta, Efesios 3, la iglesia, porque todas las cosas las sometió debajo de la iglesia. Y aquí, iglesia universal, invisible. No es una mera institución. Entonces el ya fue establecido, pero todavía no se consuma. Primera de Corintios 15, Pablo cita el Salmo 111 y dice que el último enemigo que ha de ser vencido es la muerte. Cuando Jesús llegue, bueno, y aquí voy a cometer mi sesgo posmilenial, es la iglesia va a ir sometiendo a los enemigos de Cristo en la política, en el arte, en todo. Y cuando Jesús regrese, el último enemigo, el que él va a aniquilar por completo, va a ser la muerte. Desde su ascensión, cuando Cristo se presenta ante el anciano de Días, citando a Daniel, desde su ascensión, Jesús se ha coronado como rey a la diestra de Dios, pero continúa su expansión a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia. Si tienen chance después de comparar el Salmo 9 con Apocalipsis 2, 26, 29, va a ir aclarando que a través de la iglesia Dios está sometiendo a las naciones. Pues la misma gran comisión nos manda a discipular a las naciones. ¿Por qué? Porque Él tiene la potestad del cielo y de la tierra. La parábola de las piezas de plata muestra que, bajo la potestad de Cristo y su reino, los cristianos debemos emplear los medios que Dios nos ha dado para restaurar la creación. Cristo reclama todo. Nada está excluido del alcance de su reino. No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame mío. No estamos en una democracia cósmica, no estamos yendo con la gente a decir, oye, votan por Jesús como presidente o no. No, estamos bajo una monarquía cósmica. Somos heraldos anunciándoles a las aldeas aún rebeldes que un nuevo rey ha sido coronado. Lo declaramos, Cristo o caos. Reitero, los dos caminos. Elijan uno y vivan, elijan el otro y mueran. Cristo o caos. Eligen a Cristo o eligen el caos. No hay una tercera vía. Restauración versus repristinación. No abogamos al regreso al jardín del Edén. Gran parte del mandato cultural ya se ha desarrollado, aunque esté distorsionado por la caída. Inclusive los hijos de Caín avanzaron el mandato cultural. No debemos hacer una regresión cultural a la edad de piedra temprana de Adán y Eva. No, lo que ya hay, lo que ya fue avanzado por el mandato cultural, hay que reformarlo. La postura anabaptista que se ve más materializada en los Amish o en Menonitas, tienen esta idea más o menos de la repristinación. Por eso viven
casi casi sin tecnología. No, esa no es la idea. La idea es reformar la tecnología. La idea es reformar los gobiernos. La idea es reformar absolutamente todo. En este contexto, la redención significa una restauración de la cultura y la sociedad en su estado actual de desarrollo. Por analogía, cito al autor, por analogía, la salvación en Jesucristo, concebida en un sentido creacional amplio, significa una restauración de la cultura y la sociedad en su estado actual de desarrollo. Esa restauración no se opondría necesariamente a la alfabetización o a la urbanización o a la industrialización o a la máquina de combustión interna, aunque estos desarrollos históricos han conducido a sus propias distorsiones o males. Más bien, la venida del reino de Dios demanda que estos desarrollos se reformen, que deban corresponder a su estructura creacional y que estén sujetos a las ordenanzas del Creador. La religión bíblica es históricamente progresiva, no reaccionaria. Visualiza todo el curso de la historia como un movimiento de un jardín a una ciudad y fundamentalmente afirma ese movimiento. Una vez más, el reino de Dios abarca toda la creación, no solo en todas sus áreas, sino también en todas sus etapas de desarrollo. Semper reformanda secundum verbum Dei. Bueno, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. O sea, la iglesia reformada está en constante reforma según la palabra de Dios. Y aquí yo lo haría más cósmico aún. No solamente la iglesia reformada, absolutamente todas las áreas deben estar en constante reforma según la palabra de Dios. Y entre cristianos existe esta tendencia a restringir el alcance del reino, nuevamente, sagrado secular. Por ejemplo, el pietismo restringe el reino de Dios a la esfera de la piedad personal, la vida interna del alma. Otras tradiciones identifican el reino con la iglesia institucional, especialmente los romanistas, pero también hay evangélicos también. Solo el clero y misioneros están ocupados en el trabajo para el reino a tiempo completo y los laicos se involucran en el reino en la medida que hagan algo dentro de la iglesia. Y esto desanima mucho a los cristianos, sobre todo a los que no son misioneros o pastores, porque creen que ellos solamente abonan al reino metiéndose en actividades específicas de la iglesia, que debemos de hacerlo, o diezmando, o dando ofrendas, o orando por el avance de la institución eclesiástica. Pero no, en cada área se requiere reforma, en las ingenierías, en las artes, en los deportes, etcétera, etcétera. Los dispensacionalistas restringen el reino a un futuro escatológico, es decir, el milenio. O sea, ellos creen que el reino es algo que va a venir en ese famoso milenio, que ellos lo toman literalmente, 1000 años. Adelante, Roger. Sí, ahorita que estás hablando del pietismo, me parece muy interesante siempre cómo se pueden aterrizar las cosas. Y pensaba yo en la historia de la Revolución Francesa. Luis XVI fue educado, el cura que fue su tutor es Fenelón, que es un cuate de orientación pietista. Y entonces, la idea en la historia que algunos autores presentan es que Luis XVI, al tener el pietismo como fundamento, pensaba precisamente en dos mundos, donde él podía, como rey, inferir en un mundo más o menos sagrado, como representante de Dios, y que había un mundo secular al que no se metía. Y ahí por ahí se le metieron todos los golpes, ¿no? Mm, Se dejó a otros guiar y perdió él parte de su poder. O sea, todo tiene efecto. claro. Sí, y poniéndolo un poquito a la actualidad, el famoso The Gospel Centered Movement de Estados Unidos, John Piper, Paul Washer, Tim Keller, todos ellos, hicieron algo muy bueno en recuperar la esencia del evangelio, porque en muchas iglesias
sobre todo, no únicamente, pero sobre todo bautistas y evangélicas de Estados Unidos, pues se tenía esa idea de, bueno, ya hice mi oración de la salvación, vengo a la iglesia, no mato, no robo, pues ya la hice. Y los del The Gospel Centered Movement, del movimiento centrado en el Evangelio, hizo muy bien esa tarea de recuperar la esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Pero su error, por así decirlo, que algunos ya han estado saliendo de ello, Paul Washer especialmente, es esto de decir, no, el Evangelio va más allá, porque se quedó en esta piedad personal. Y también fue porque fue también cierta reacción a la teología de la liberación, a este llamado evangelio social, por así decirlo. Fue esta reacción. Entonces se llegó a confundir estos avances estos avances o estos movimientos sociales por confundirlos con el movimiento de la teología de la liberación. También, no, quédense en la piedad personal. Entonces, hoy en día ya se ha estado corrigiendo bastante eso, pero ¿cuál fue el efecto en gran parte? Bueno, la continuación de la secularización de ciertas áreas de Estados Unidos. E inclusive varios pastores de este movimiento empezaron a moldarse un poquito o bastantito a la cultura woke o a la cultura de Black Lives Matter o todos estos movimientos eh, neomarxistas, precisamente para llevarles el evangelio a esas personas, se acomodaron a ello. Y de hecho, un grupo misionero con el que he estado trabajando ya bastantes años, que proviene de Estados Unidos, es un movimiento misionero que entrena misioneros para enviarlos a las universidades. En mi universidad también está ese movimiento. Bueno, en Estados Unidos es su fuente, por así decirlo, y empezaron a caer muchísimo en esto, en estos movimientos raciales, feministas, todo esto, por quedar bien y mostrarse como cristianos buena ondita. Y de hecho los que reaccionamos primero contra eso fuimos los mexicanos, porque vemos desde fuera y ya lo han estado corrigiendo. Y no es que nos aplaudamos los mexicanos por eso, porque pues tenemos nuestros propios problemas, pero al menos porque pertenecemos de cierta manera a otra cultura, pudimos ver parte de ese acomodo. Y, y varios de los dirigentes mexicanos ya han estado viendo bastante el tema de cosmovisión, entonces por eso nos permitió ver un poquito más este acomodo. Pero bueno, ya mencioné, los dispensacionalistas restringen el reino a un futuro escatológico, es decir, el milenio. Y un argumento que usan mucho los dispensacionalistas en contra de los que creemos que el reino ya, o sea, que ya vivimos en el milenio, que esa es la posición más natural de los reformados, a milenialistas o postmilenialistas coinciden en que ya estamos en el reino, ya estamos en el milenio, que no es literalmente 1000 años, la Biblia no siempre es literal, que parte de la forma en la que los dispensacionalistas leen la Biblia es de forma literal, histórica y gramatical histórica. Nosotros no creemos que es literal, hay partes que son literales de la Biblia, hay partes que evidentemente no lo son. Cuando Jesús dijo, yo soy la Biblia verdadera, digo, si te lo toma literal, pues no. Que digo, es un ejemplo muy burdo. Pero un argumento que usan no es que dice, no, pero es que ve cómo el mundo está. ¿Cómo vas a decir que ya estamos en el milenio si hay guerras, hay destrucción, hay lujuria, hay todo? O bueno, les digo, sí, a ver, entendemos eso, pero entendemos el ya, pero todavía no. Ahora, si nos vamos a basar en cómo están las cosas, hay que ver hace 500 años cómo estaban las cosas. Hay que ver hace 1000 años cómo estaban las cosas. Hay que ver hace 2000 años cómo estaban las cosas. Hay que ver cómo estaban todas las naciones del Antiguo Testamento, cómo estaban. La única que le iba bien y muchas veces no, era Israel. Todas las demás naciones, las cosas que hacían, completamente
perversas, inhumanas, era la normalidad de todas las naciones. Y hoy en día, digo, se ha estado cumpliendo en gran parte la promesa de Dios a Adán que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Al menos en todas las naciones hay cristianos. En el Antiguo Testamento no. El, era muy común que hubiera endemoniados en todos los panteones. Por eso lo vemos que los milagros de Jesús de liberación demoníaca en, en panteones era bastante común. Las posesiones demoníacas eran la norma en el Antiguo Testamento. Entonces, la economía, ¿cómo estaba en la antigüedad? O sea, todo el mundo estaba con hambre. La pobreza era la normalidad. Y hoy en día, bueno, hay mucha pobreza todavía, pero hemos hecho avances económicos impresionantes. En cuestiones médicas, antes cualquier cortadita en las guerras, se moría más gente por infecciones posguerra que por las muertes en la guerra en sí. Y la penicilina fue un avance del mandato cultural impresionante. Entonces, o sea, sí estamos mal hasta cierto punto, pero los avances que hemos tenido tenemos que tomarlos en cuenta. Y además, no hay que leer la escatología con base en lo que vemos en las noticias. Más bien es al revés, hay que leer las noticias en base a una escatología correcta. Cuando Moisés envía 12 espías, ¿qué pasó? 10 dijeron, no podemos porque hay muchos gigantes. Josué y Caleb que dijeron, sí podemos porque estamos con el verdadero gigante. Entonces, esta, eh, tenemos que ir con esa, o pongámonos a pensar en los discípulos, cuando Jesús les dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id, vayan, prediquen, bauticen, discipulen. Asciende Jesús y ya me imagino a los 11 discípulos ahí como, ok, pues los judíos nos odian y estamos ante el reino más grande de, bueno, quizá de la historia en ese tiempo, Roma, un reino pagano. Pues como que, y bueno, pero ellos creyeron en la promesa. 11 discípulos, después se llega Matías y el apóstol Pablo, y con esta promesa y con el poder del Espíritu Santo mediante el Pentecostés, lograron someter al Imperio Romano. Y después hubo un declive de corrupción en el Imperio Romano, bueno, en este caso ya en la Iglesia Romana, y llega la luz de la Reforma. Y la Reforma no se entiende, no se puede entender sin un avance del mandato cultural, que fue la tecnología, que fue la imprenta. Y la tecnología es bien importante también para los avances del reino. Eh, y esto es bien importante entenderlo, porque miren, cuando hay un sistema muy fijo, hay dos maneras de romperlo. Uno, mediante la violencia, o dos, mediante un avance tecnológico que nos dé una plataforma para subvertir ese sistema, como sucedió en la Reforma. O sea, había un sistema muy fijo, muy establecido. Un sistema de la Iglesia Católica controlando, la Iglesia Católica Romana controlando prácticamente todo. Y fue mediante la imprenta que se toma esa plataforma para sacudir ese orden. Pensémoslo en la actualidad. ¿Qué avances tecnológicos podemos utilizar a nuestro favor? Y yo creo que en parte la inteligencia artificial va a ser un medio muy importante para sacudir este sistema globalista en el que vivimos. Y bueno, gracias al Internet, ¿cuánta gente no ha sido alcanzada por el Evangelio? Claro, el Internet ha producido, bueno, no el Internet, el humano mediante el Internet ha producido pues, muchas distorsiones, pero no es porque la tecnología sea en sí mala. Vamos a ver un poquito también, bueno,
El protestantismo clásico liberal y teología de la liberación, que la teología de la liberación es marxismo disfrazado de cristianismo, ponen el nombre del reino de Dios a cualquier cosa que parezca progresiva desde una perspectiva humanista. Estos ejemplos muestran tendencia de caer en el dualismo. Encontramos áreas en las que excluimos la necesidad de reforma mediante la redención en Cristo. Aquí unas pinceladitas a filosofía reformacional. Vemos la variedad de la creación. O sea, vemos materia inanimada, flora y fauna, emociones, pensamiento, periodismo, educación, arte, negocios, política, familia e iglesia. Esa es la variedad de la creación. El modelo dualista considera que el reino de Dios está para ciertas áreas y lo secular en otras, lo neutral. Entonces, el modelo dualista dice que el reino de Dios, pues en la iglesia y quizá en la familia, pero lo demás debe ser secular. Aquí también vemos un poquito del motivo religioso base de naturaleza gracia, poquito. El modelo bíblico es que toda esa variedad de la creación hay una disputa, hay una disputa entre el reino de Dios y el mundo. Y los avances que damos en unas áreas no necesariamente significa que avanzamos en otras. A veces en nuestra propia vida lo vemos. Avanzamos en unas áreas y sentimos cierto retroceso en otras. Pero la promesa es que Dios va a continuar avanzando en todas. Aquí entra el tema de la antítesis, que habla mucho Kuyper. O sea, la enemistad entre la simiente de la mujer, la simiente de Dios, Cristo, y la simiente de Satanás. O sea, hay una enemistad y son demandas totalitarias. Tanto Cristo como Satanás demandan todo, absolutamente todo. Nada es neutral. El contraste no es entre dos dimensiones, sino entre dos regímenes. Nada es neutral en el sentido de que el pecado deje de afectarlo o que la redención deje de ofrecer la promesa de liberación. La carne versus el espíritu. El viejo hombre versus el nuevo hombre. Uno de los sellos de la reforma fue que esta perspectiva de que la carne y el espíritu en el Nuevo Testamento no corresponden al cuerpo y alma de la filosofía pagana griega, sino que divide a lo largo de los ambos, a lo largo de ambos. O sea, nuestro cuerpo mismo está en esa disputa. Necesitamos la tentación de categorizar la creación en áreas buenas o malas. Las obras de la carne no solo son pecados del cuerpo, tampoco el fruto del espíritu es solo mental. La carne y el espíritu se oponen entre sí. Antítesis. La carne, el espíritu. Y la carne no se refiere en sí a nuestro cuerpo físico, no, se refiere a esta parte del pecado. La redención es entonces la recuperación de la bondad creacional a través de la cancelación del pecado y del esfuerzo de remover progresivamente sus efectos en todos lados. Regresamos a la creación a través de la cruz, porque solo la expiación trata el pecado y el mal efectivamente desde su raíz. Por eso prediquen el evangelio a toda criatura. Hay necesidad de liberación del pecado en todos lados. La muerte y resurrección de Cristo es como el día D, la segunda venida de Cristo y el juicio final serán como el día B, el día de la victoria. Entonces, el día D fue cuando ya se estableció el reino, la victoria ha sido anunciada y la segunda venida de Cristo cuando y el juicio final ya, el día de la victoria completamente consumada. Vivimos en los tiempos del entretanto, seguros de la victoria, pero todavía peleando la gran batalla. Y en una cuestión de santificación personal, veámoslo, por así decirlo, en un tema de santificación personal, vamos a decir que tú eres un completo novato en voleibol y entras a un partido de voleibol, se juega de 6 contra 6 y entras a un equipo donde los 5 que están son los mejores del mundo. De cierta manera tienes la victoria asegurada y estás en ese equipo, todo novato, inmenso, pero conforme sigas jugando en ese equipo, tienes la victoria asegurada, pero tú vas a ir mejorando paulatinamente.
paulatinamente. Te vas a equivocar y todo, pero conforme sigas jugando en ese equipo que ya tiene la victoria asegurada, tú mismo, tú mismo vas a ir mejorando, mejorando, mejorando. Contigo o sin ti se va a ganar, pero tú al estar dentro de ese equipo vas a ir mejorando y vas a ir participando en esas victorias. La batalla espiritual entre las soberanías opuestas es lo que Kuyper llama la antítesis. El territorio que ambos soberanos se disputan es todo el dominio de la creación. Cada uno exige tener derecho a la totalidad del orden creado. Y estas imágenes militares abundan en toda la Biblia. Efesios 6, por eso dice que pónganse la armadura de Dios, la espada, que es la palabra, el escudo de la fe. Colosenses 2, 2 de Corintios 10, 3 a 6, pues Apocalipsis también. Entonces, resumiendo, una cosmovisión reformacional. En primer lugar, la creación es mucho más amplia y más comprensiva que lo que tendemos a pensar. Dos, la caída afecta a esa creación en toda su extensión. Tres, la redención en Jesucristo llega tan lejos como la caída. El horizonte de la creación es a la vez el horizonte del pecado y de la salvación. Concebir o bien la caída o la liberación por Cristo como si abarcara menos que la creación por entero es transigir con la enseñanza bíblica de la naturaleza radical de la caída y del alcance cósmico de la redención. Ah, les digo, toda postura filosófica, toda la religión, toda ideología tienen que responder a estas tres cuestiones: creación, caída y redención, de dónde venimos, qué salió mal en el camino y cómo lo corregimos. Entonces vamos a darle algunas alternas. Tenemos que derribar los ídolos conceptuales que retienen cautivos a muchas personas. Puedo usar la herramienta creación, caída, redención o creación, caída, corrección para esto. El marxismo El marxismo acopla mañosamente las tres categorías: creación, caída, redención. Creación, ¿cuál es la contraparte del marxismo a la creación? El origen primario de todas las cosas: materia autocreada, autogenerada. Y hasta cierta forma el comunismo primitivo. No voy a explicar tantísimo eso, es una barridita nada más. Adelante, Alexander. Mil disculpas. Es que hace tiempo hice una referencia al concepto que tenía de cósmico y pues me dieron una barrida porque pues yo era nuevo en esto. Y quisiera entender a qué se refiere cuando el alcance es cósmico. Porque yo tenía entendido por cosmos el universo entero, todo lo creado, en el sentido de la materia, por ejemplo, empezando por la Tierra, el sistema solar, nuestra galaxia. E hice la pregunta de hasta dónde implicaba entonces lo que el hombre tenía que hacer en respecto a lo cósmico. Quisiera entender entonces cuál es el aspecto de lo cósmico. ¿A qué se refiere? ¿Estoy bien o debo corregir mi visión de lo cósmico? Gracias. Está bien, pero como vimos en el apartado de creación, creación no solamente abarca a las cuestiones de la materia y la energía, no, también implica cuestiones humanas. Entonces, como tú dijiste, se refiere a lo creado. Absolutamente todo es creacional. Tanto cosas así de la materia, la biología, el espacio, todo eso es creado, ¿sí? Pero eh, también las cuestiones sociales, humanas. Vemos que la primera institución puesta por Dios fue el matrimonio, es parte del cosmos. Y si bien también ya en la clase pasada de creación vimos el desarrollo social paulatino que se ha estado dando, este despliegue creacional. Entonces, el Génesis es como una semilla y conforme avanza la historia se va desplegando. Entonces, por ejemplo, las instituciones económicas y gubernamentales, todo, quizá no se ven tan explícitamente en el Génesis, pero la semilla, dentro de la semilla ya estaba ya estaba, simplemente requería crecer y madurar.
Entonces, acósmico, entiéndolo como lo dijiste, todo lo creado, incluyendo las instituciones humanas. Gracias, gracias. De nada. ¿Qué iba a agregar? Y en este mandato cultural vemos que tenemos que someter la creación entera. Y para someter a la creación entera se van a requerir herramientas. O sea, para que Adán pudiera comenzar a, a someter, bueno, en su caso, vamos a decir, su trabajo de expandir el Edén como jardinero, por así decirlo, iba a requerir él inventar herramientas. Entonces, las herramientas son una expresión de nuestra naturaleza, del mandato cultural. Y si estiro más la liga, sin romperla, si me voy más allá, yo creo que inclusive la idea de Dios era no solamente formar y llenar la Tierra, sino el resto de los planetas, porque originalmente los hombres no morían. Entonces, en algún punto se iba a llenar la Tierra. Entonces, yo creo que se iba a tener que crear una tecnología para comenzar a terraformar otros planetas. Digo, no tiene muchísimo que ver quizá con bueno, no, sí tiene que ver, porque le digo, es el mandato cultural. Y así como vimos que los hijos de Caín, de cierta manera, continuaron con el mandato cultural, de forma distorsionada, claro, pero crearon música, domesticaron animales, la metalurgia. Bueno, hoy en día vemos a Elon Musk haciendo de cierta manera eso. O sea, un hombre no cristiano, simpatiza con algunas cosas del cristianismo, pero pues sus desarrollos tecnológicos, pues en parte son ellos. De hecho, esta clase la estoy dando gracias a una tecnología que Elon Musk creo, porque en el pueblo ahorita donde estoy actualmente no hay, el internet está lentísimo y tengo que usar Starlink. Y doy un ejemplo porque podemos ver que, como mencionamos, la caída no desaparece la creación, ni el despliegue madurativo de la creación, el despliegue creacional, el avance del mandato cultural. Bueno, entonces vemos que para el marxismo es materialismo, por eso le llaman materialismo histórico. Su origen, materia autocreada, autogenerada. Caída, ¿cuál es la versión marxista de la caída? El origen del sufrimiento y la opresión, el surgimiento de la propiedad privada. Redención, ¿cómo propone el marxismo volver a poner el mundo al derecho? Revolución, derrocar a los opresores y recrear el paraíso original del comunismo primitivo. Rousseau y liberalismo, liberalismo francés. Los genocidas del siglo XX fueron inspirados en Rousseau. Francesa, Marx, Lenin, Mussolini, Hitler, Mao, etc. Creación, para Rousseau, ¿qué es la caída? Aquí me equivoqué. Bueno, creación para Rousseau, ¿cuál es el origen? Él hablaba de buen salvaje, de un hombre que no está ligado, ya lo había mencionado un poquito de eso, a sus lazos sociales, civilizatorios. Entonces, para él la caída, la causa de opresión y sufrimiento de la sociedad o la civilización. La redención, ¿cuál es la fuente de la redención para Rousseau? Entregarle nuestra libertad al Estado para que el Estado rompa con esas cadenas civilizatorias y nos regrese mucho mayor libertad. Entonces aquí él fue el de los primeros o el primero que propone al Estado como ente de libertad y eso nos ayuda a entender mucho los movimientos actuales, que el Estado controle todo para que el Estado destruya estas cadenas que nos oprimen, e inclusive estas cadenas biológicas, con estas leyes que, por ejemplo, en Jalisco, que ponen, que ya hace varios años bajo el gobierno de Alfaro que ya puedo yo ir por mi documento para yo ser mujer. O sea,
Yo, Emilio Yitzhak, XY, voy ante el Estado y ¿saben qué? Me siento mujer. Me entregan un papelito que me dicen, ya eres mujer. Margaret Sanger y la revolución sexual. Antes, en la Guerra Fría, el conflicto de derecha e izquierda se veía en cuestiones de economía. Hoy en día tenemos que entender las cuestiones de sexo y reproducción. Y de hecho, estas ideas de sexo y reproducción son un post-marxismo, porque así como los marxistas decían am, que hay que, ¿cómo dicen? Los medios, hay que expropiar o no recuerdo, hay que agarrar a los medios de producción. El feminismo que dice los medios de reproducción. Por eso mi cuerpo, mi derecho, mi cuerpo, mi decisión. O sea, para, para liberarse, los marxistas decían que hay que apropiarnos de los medios de producción. Las feministas de cierta manera dicen hay que apropiarnos de los medios de reproducción. Y de hecho la misma palabra reproducción indica indica, a ver, para no confundirlos. La misma palabra reproducción, hay una trampa. ¿Por qué? Porque la Biblia los términos que usa es engendrar. La palabra reproducción misma habla del efecto de la revolución industrial, porque ya no es engendrar, es reproducir, así como la revolución industrial hizo producción en masa, esa idea se trae al sexo y ahora se utiliza el término reproducir, deshumaniza al ser humano. Adelante, Roger. Sí, es que es la reproducción de la fuerza laboral, de los medios de producción. Exacto, Eso es lo exacto. que dice Marx. Y por eso habla del proletariado. Dice que el proletariado son los medios de producción humano, mano de obra. Y lo que dice es que hay que pagarle para reproducirse, pero que le pagan muy poquito, entonces apenas para reproducirse y dar Exacto, exactamente. nueva mano de obra, ¿no? Sí. La liberación sexual es una ideología completamente desarrollada con todos los elementos de una cosmovisión. Sanger se propuso elaborar un enfoque científico darwinista de la sexualidad. La historia es un drama para liberar el cuerpo y la mente de las restricciones morales. La liberación sexual como único método para encontrar paz interior, seguridad y belleza, e incluso forma para superar los males sociales. Entonces, los temas de la sexualidad distorsionada hoy en día no se deben de ver meramente como simples expresiones de inmoralidad. No, es todo un sistema desarrollado, es un sistema ideológico desarrollado, es una cosmovisión entera, es una religión. Si leemos los escritos de Sanger, utilizaba mucho lenguaje religioso. Marx mismo utilizaba mucho lenguaje religioso. Vean, a través del sexo la humanidad logrará la gran iluminación espiritual que transformará el mundo e iluminará la única senda hacia el paraíso terrenal. Creación que hace las veces de mito de la creación para Sanger, ¿de dónde proceden los seres humanos? Evolución. Ella fue una defensora entusiasta del darwinismo biológico y social. Caída para Sanger, ¿cuál es la causa de las disfunciones personales? El surgimiento de la moralidad cristiana, que restringe la libre, entre comillas, sexualidad. Redención, que ofrece Sanger y Kinsey, y como instrumento de sanidad y plenitud, la liberación sexual. Budismo y panteísmo. Para el budista, la reencarnación es la rueda del sufrimiento. El propósito en la vida es escapar de él. Esto a través de la abnegación y el desprendimiento de las cosas de este mundo. La meditación no es para entablar una relación con un Dios real. Son ejercicios para escapar del mundo material. Alcanzar el nirvana, la confluencia del espíritu individual con el espíritu universal, sustrato de todas las cosas, pérdida de la individualidad en el uno. Fíjense que aquí es bien interesante que los anteojos, los lentes para ver mejor, fueron muy desarrollados en los monasterios cristianos
y no en los monasterios budistas. ¿Por qué? Vean el impacto de la cosmovisión. Porque si el mundo sensible, o bueno, lo que vemos, según el budismo, es un engaño y hay que escapar del mundo material, porque el mundo material es una ilusión, un engaño, o hay que escapar de él, quedarse ciego era, pues, una ayuda para esta idea. Así te ibas a dedicar más a la meditación, el irte quedando ciego. Los cristianos no, los cristianos decían, no, señores, tenemos que, tenemos que leer las escrituras, leerlas y escribir y todo eso. Entonces, hay que conservar lo más posible nuestra vista. Y eso nomás pongo ese punto para entender un poquito el impacto de la cosmovisión. Alcanzar el nirvana, la confluencia del espíritu individual con el espíritu universal, sustrato de todas las cosas, pérdida de la individualidad en el uno panteísta, en este todo. No es un Dios personal que nos ama, sino una fuerza impersonal que es preciso aprovechar, como la electricidad. Este movimiento panteísta llegó a Occidente en los setentas para formar el movimiento de la nueva era. ¿Cuál fue un instrumento importantísimo para esto? La música, los Beatles. Entonces, vean la importancia de reformar las artes universal. Una manera de entender un poquito, una imagen para entender un poquito la diferencia entre el teísmo clásico, como los cristianos, o nuestra idea de Dios, con el panteísmo. El teísmo clásico dice el universo es una pintura, Dios es el pintor. Dios pone vestigios de él en la pintura, pero no es la pintura. El panteísmo, en cambio, es la pintura se hizo a sí misma, la pintura se desarrolló a sí misma. En el panteísmo, ¿cuál es la causa del mal y el sufrimiento? El sentido de individualidad. ¿Cómo resuelve el panteísmo el problema del mal y el sufrimiento? Reuniéndose con la esencia espiritual universal de la que todos procedemos. Ah, bueno, aquí me voy a ir muy rápido. Tener una cosmovisión cristiana es obedecer la Gran Comisión y el mandato cultural. Lo que hace la Gran Comisión es nos restaura para cumplir con el mandato cultural de forma correcta. Las iglesias deben enseñar tanto la conversión así como cómo de vivir después. El nacimiento físico es el acontecimiento más importante en la vida, porque es el principio de todo lo demás. No obstante, en otro sentido, el nacimiento es el menos importante, porque no es más que el punto de partida. Entonces vemos el nacimiento, aquí el nacer de nuevo, lo más importante, porque es el principio de todo lo demás, pero en otro sentido, pues hay que desarrollarnos. Entonces, las iglesias sí deben enseñar sobre la conversión, el nacimiento de nuevo, por supuesto, porque es el principio de todo lo demás. Pero de ahí hay que desarrollarnos, hay que crecer, hay que comer, hay que alimentarse para seguir desarrollándonos. Resultaría extraño que se nos repitiera cada día lo importante que es haber nacido. Una vez que llegamos al mundo, lo importante es crecer y madurar. Las iglesias deben conducir a sus feligreses hacia la madurez espiritual y que equipen a los santos para cumplir con el mandato cultural. Martín Lutero afirmaba que nuestras ocupaciones son máscaras de Dios para cuidar su creación de manera oculta. Dios alimentó con maná milagrosamente a los israelitas, pero también lo hace a través de los agricultores. Dios en el Antiguo Testamento venció a sus enemigos milagrosamente, pero también nos protege del mal por medio de policías, abogados, jueces, etcétera. Por la gracia de Dios podemos causar una importante diferencia en nuestra esfera de influencia, pero únicamente si sacrificamos el ansia de éxito, poder y reconocimiento. Tomar nuestra cruz. Se pueden abordar todas las esferas desde una perspectiva cristiana. No hay necesidad de ocultarse del mundo secular. Podemos aplicar una perspectiva bíblica cada vez que leemos las noticias, vemos una película u hojeamos un libro. La mejor manera de ahuyentar una mala cosmovisión es ofrecer una buena. No solamente debemos criticar la cultura, sino ser creadores de cultura. Porque es bien fácil criticar y yo también caigo en esto. Que los progres, que los woke, que los globalistas, que esto, etcétera, etcétera.
hay que ofrecer algo a cambio. El psiquiatra cristiano David Lawson demostró que los religiosos, especialmente los cristianos, gozan de una mejor salud mental. Sufren menos tasas de depresión, suicidio, inestabilidad familiar, consumo de drogas y alcohol y otras patologías sociales. También gozan de mejor salud física, se recuperan de enfermedades más rápido y viven más. La propia ciencia confirma que los principios bíblicos dan resultados en el mundo real. La Biblia describe cómo fuimos creados y cómo debemos funcionar. Y cuando seguimos estos preceptos somos más felices y sanos. Nuestras vidas están alineadas con la estructura objetiva de la realidad. Es decir, recuerden esto, la sabiduría divina, es decir, el orden cósmico, y la sabiduría humana desde el punto de vista cristiano, es acomodarse a este orden cósmico. Inclusive, un salmo menciona que no sé si la ley o específico o la gracia, ahorita recuerdo bien, hermosea el rostro del hombre. Y como dije, una vez, la primera clase creo que dije que hay que verlo de una forma orgánica, no necesariamente sobrenatural, así que Dios abre los cielos y hermosea tu rostro. Es una forma orgánica, es decir, seguir los preceptos de la Biblia tiene un impacto en nuestro cuerpo físico. ¿Alguna vez han visto el rostro de un drogadicto, de un alcohólico? Bueno, el impacto de las drogas, del alcohol en el físico es notable. En cambio, una vida piadosa, en el buen sentido de la palabra, o en el sentido correcto, mejor dicho, pues tiene un impacto en nuestro físico. Como consideramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hay que cuidar, hay que cuidar el templo, hay que cuidarnos de los excesos, ya sea de alcohol, de la Coca-Cola, etcétera, etcétera. De hecho, por algo Pablo acusa a los falsos maestros que su Dios es el vientre. Inclusive nuestra forma de comer es una expresión de nuestra teología, de nuestra forma, de nuestras creencias. Marvin Olasky encontró que la política del bienestar estadounidense se había estancado, no sacaba a las personas de la pobreza ni de sus problemas. Saludos a las becas del bienestar. No sacan a las personas de la pobreza ni de sus problemas. Encontró que las iglesias especializadas en la asistencia personal no solo daban dinero, sino que ayudaban a la gente a cambiar de vida, centrándose en la formación personal y la educación. Requerían que los pobres hicieran algún trabajo útil y les ayudaban a recuperar su dignidad al impulsarlos a contribuir en algo con la sociedad. Ayudaban a los marginados a crear una red social, a reconectar con la familia y la iglesia para obtener apoyo y rendir cuentas de continuo. Es decir, sí, daban dinero, pero les daban algo mucho mayor, un sentido de vida. Entonces, estos programas del bienestar, pues no van a funcionar. ¿Por qué? Porque sí, me dan mis 3,000 pesitos, pues me dan unas caguamas y lo que sea. Quizá uno que otro sí las aprovechen bien, pero nuestra función como iglesia es darles ese sentido para la supervivencia. Conecto una frase de C.S. Lewis que dice que la amistad, así como el arte y la filosofía, no son necesarios para la supervivencia, pero son las cosas que le dan sentido a la supervivencia. Entonces, la iglesia debe de dar, sí, los recursos para la supervivencia, pero tenemos que dar mucho más, el sentido para dicha supervivencia. A ver, un comentario acá. El corazón alegre hermosea el rostro. Gracias. El corazón alegre hermosea el rostro. Gracias. El gobierno empeora las cosas al premiar patrones disfuncionales entre sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos empezaron a dar dinero a mujeres solteras por cada hijo que tuvieran en ciertos lugares. Bueno, ¿qué iba a pasar? Pues muchas mujeres solteras iban a tener más hijos para tener más dinero. ¿Qué pasa? La, tanta juventud afroamericana sin figura paterna, pues vemos lo que sucede. Esto hace que dichas conductas a ser recompensadas por el gobierno aumenten. Por eso
Por eso los impuestos progresivos son una de las mayores estupideces que existen. Yo no soy anarcocapitalista, creo en los impuestos, pero creo que los impuestos deberían ser bajos e igual para todos. Vamos a dar un ejemplo, 10%, tanto para el que gana 500 pesos al mes, tanto para el que gana miles de millones de pesos al mes. Porque decir, ok, si ganas de tanto a tanto, te vas a cobrar un 5%. Pero si ganas más, te vas a cobrar un 10%. Si ganas más, un 15%. Y si ganas mucho más, un 30%. Bueno, de cierta manera estás diciendo que estás castigando de cierta manera al que produce más. Tengo un primo que vive en Canadá que se mantiene ganando cierta cantidad. Dice, no, es que no me conviene ganar más, porque me van a meter un impuesto casi del 50%. Es decir, trabajo 8 horas. Oye, voy a trabajar 4 horas para el gobierno y 4 horas para mí. Entonces, tiene que buscar las maneras en las que le paguen por un lado en efectivo y, y por otro lado no cobrar más. O sea, se limita la producción humana por ese tipo de impuestos progresivos. ¿Por qué menciono todo eso? Porque si el cristianismo es realmente verdadero, ofrecerá mejores enfoques en todas las disciplinas, en absolutamente todas. Bueno, ya casi son las 11. Déjenme ver qué hago con ese tema de estructura de dirección. Ok, bueno, le voy a dar hasta donde pueda y el resto lo dejo para la siguiente clase. Y de hecho, bueno, lo bueno es que estructura de dirección ya está completamente conectado con filosofía cristiana. El cristiano debe aprender a discernir la estructura y dirección en sus actividades cotidianas para poder hacer aplicaciones prácticas de su cosmovisión de forma integral. Estructura, esencia de una cosa en calidad de criatura, el tipo de criatura que es en virtud de la ley creacional de Dios, eso que se mantiene constante. Dirección, la desviación de una ordenanza estructural y la conformidad renovada a esta última en Cristo. Una cosmovisión reformacional enfatiza tanto la creación, estructura, como la antítesis espiritual, dirección, que impregna toda la creación. La batalla direccional no se lleva a cabo en un plano espiritual por encima de la realidad creada, sino que ocurre en y por la verdad concreta de la creación terrenal. Por eso decimos la gracia restaura la naturaleza. Es decir, la creación es el campo de batalla en el cual se lleva esta lucha entre la caída y la redención. O sea, es el campo de batalla en donde se lleva esta lucha de la antítesis, pero también la creación es por lo cual se está luchando. Los componentes diarios de nuestras vidas son los elementos estructurales que están involucrados y están en juego en esta antítesis espiritual. Todas nuestras vidas y todas las realidades de nuestra experiencia diaria están constituidas por la estructura y la dirección. Absolutamente todo tiene estructura y todo está direccionado. Al entender que la estructura de la creación sustenta toda la realidad, podemos encontrar evidencia de la fidelidad a la ley creacional en el flujo de la experiencia y de principios que no cambian, en medio de una variedad de eventos históricos, de instituciones históricos. Permanencia en el flujo. Es decir, si bien con el tiempo muchas cosas van cambiando, por ejemplo, las formas van cambiando, el fondo se mantiene. Permanencia en el flujo. Esta estructura de la creación sustenta toda la realidad. Formas de gobierno van y vienen, se pueden ver diferentes, pero en el fondo hay una estructura que permanece. La misma familia. Hay formas de entenderlas, pero la estructura de padre y madre, los hijos se someten a los padres, permanece. Y al entender que una dirección espiritual es subyacente a estas experiencias, esa frase es bien importante, vemos la anormalidad donde otros ven normalidad y posibilidades de renovación
donde otros ven una distorsión inevitable. Vemos la anormalidad donde otros ven normalidad y posibilidades de renovación donde otros ven una distorsión inevitable. Al tener sensibilidades sintonizadas a la creación y a la antítesis, reconocemos en cada situación la presencia de una estructura creada y la distinguimos del abuso humano al que está sujeta. Reforma significa santificación, no consagración. Ya con este tema de reforma termino y para dejar el resto lo siguiente. Simplemente hay que tener en claro la estructura, el orden creacional y la dirección, ya sea hacia Dios o en contra de Dios. Reforma significa santificación, no necesariamente consagración. Ambas significan hacer santo, pero no son estrictamente iguales. Santificar, hacer libre de pecado, purificar, una renovación interna. Consagrar significa apartar, dedicar, estar al servicio de o en adoración a Dios, renovación externa. La santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo, en y a través del pueblo de Dios, purifica la creación del pecado con base en la expiación de Cristo y de su victoria. Esta actividad purificadora, ese hacer santo, es un proceso que trae un renuevo interno y una vivificación de las criaturas de Dios. No solo una conexión externa con la iglesia institucional y con sus cultos de adoración. Una cosmovisión dualista, sagrado-secular, restringe la santificación, la obra renovadora del espíritu, a la esfera de lo sagrado, generalmente a la iglesia institucional, y solo permite la consagración, alguna conexión externa con lo sagrado para el resto de la vida. ¿Cuál era, doctor? Por ejemplo, en ciertas comunidades católico-romanas, un cura, el representante de la iglesia, puede consagrar un automóvil, un establo o hasta un nuevo negocio rociándolo con agua bendita. O se le puede hacer santa a la institución del matrimonio declarándolo un sacramento o llevando a cabo la ceremonia en una iglesia. Solamente por medio de la elevación de las cosas del mundo natural al estatus de sacramento, pueden estos cristianos sentir que pueden hacer contacto entre sus asuntos seculares y la gracia de Dios. Pero esta consagración dista mucho de la santificación interna de un negocio o de la vida matrimonial que exige la Biblia. Si estas áreas han de ser verdaderamente restauradas, deben santificarse desde adentro, intrínsecamente. Debe haber, por ejemplo, santidad económica en los negocios y santidad conyugal en el matrimonio. El poder renovador de la salvación en Jesucristo penetra la sustancia esencial del mundo natural, santificándolo desde adentro. Esta santificación es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió tan enfáticamente a Timoteo que todo lo creado por Dios, explícitamente incluido el matrimonio, es santificado por la palabra de Dios y la oración. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se recibe con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces aquí vemos esta santificación interna, porque todo lo que Dios creó es bueno, estructura, y nada hay que desechar, siempre y cuando se recibe con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, es redireccionado. Por la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios lo que hace es, dice cómo debe de funcionar algo. Nos muestra las leyes creacionales y por la oración es la forma que nosotros entregamos eso a Dios. Recordemos que el humano fue puesto para ser rey, sacerdote y profeta. El rey generalmente es la representación de Dios ante el pueblo. El rey representa a Dios ante el pueblo, le dice, debe de haber un orden, debe de haber un orden, debe de haber leyes, se han de cumplir. El sacerdote generalmente representa al pueblo ante Dios y el profeta que hace comunica verdad. Entonces, lo que hacemos
hay que entender, este versículo hay que entenderlo de esta manera. Como reyes, vamos a cierta, por así decirlo, a cierta institución y decimos, Dios ha dicho, y también cumplimos esta función como profeta. Así debe de ser esto, así Dios ha mandado. Esta es la verdad que Dios ha declarado. Y mediante la oración como sacerdotes, intervenimos. Dios trae este orden a esta institución. Venga tu reino a esta institución. Mateo 13:33, que habla que el reino de Dios es como una mujer que leuda tres, que leuda tres harinas, se me fue la palabra. El evangelio es una influencia que leuda la vida humana por doquier, lenta pero segura, trae un cambio desde adentro. Masa. Masa. Si pones levadura en la masa, no es como que de un momento a otro se infla, no, poco a poco, paulatinamente. El evangelio afecta al gobierno en una manera específicamente política, el arte de una manera peculiarmente estética, la academia en una manera teórica única y a las iglesias de una manera eclesiástica distintiva. Hace posible una renovación de cada área creacional desde adentro, no desde afuera. Esta renovación progresiva interna es una característica única de la religión cristiana. Nada es inmundo en sí mismo. La santidad en el Nuevo Testamento no está restringida al culto, sino que caracteriza la vida entera del pueblo de Dios, privada y pública. La anticipación del Antiguo Testamento se cumple en el Pentecostés. El Espíritu no solo renueva la vida humana desde adentro, sino que se extiende a todas las actividades humanas. La reformación es una renovación progresiva, no un derrocamiento violento. Lo que fue formado en la creación ha sido históricamente deformado por el pecado y tiene que ser reformado en Cristo. Y aquí es donde reforma no va de acuerdo con revolución. Y revolución nos referimos en el contexto de los levantamientos políticos entre 1789, que fue la Revolución Francesa, y 1917, que fue la Revolución Bolchevique rusa. Porque, bueno, hay revoluciones que son buenas. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina fue una revolución médica. Eso es bueno. La iglesia debe obrar a la luz de la eternidad. Debemos ser pacientes. Estamos en una guerra, no en una pelea de bar. Si una pelea de bar en 10 minutos la solucionamos. Una guerra no. Una guerra es larga, es lenta, de cierta manera. A veces es silenciosa. Y nos toca un campito, un pedacito de esta gran historia cósmica. Nos toca un pedacito. Y obramos a la luz de la eternidad. Podemos ser pacientes. Características de una revolución. Uno, violencia necesaria. Dos, la completa remoción de cada aspecto del sistema establecido. Tres, la construcción de un orden social enteramente diferente de acuerdo con un ideal teórico. Esto es bien importante, de acuerdo con un ideal teórico. El principio bíblico de reforma se opone a cada uno de estos tres puntos. En primer lugar, la reforma hace hincapié en la necesidad de evitar la violencia, tanto en el sentido ordinario de dañar a individuos usando la fuerza bruta o psicológica, como en el sentido histórico de torcer violentamente y dislocar el tejido social. No importa qué tan dramática sea la nueva vida en Cristo, esta no busca romper el tejido de una situación histórica dada. En segundo lugar, y esto es de particular importancia, reconoce que ningún orden social es absolutamente corrupto. Por lo tanto, no es necesario condenar totalmente a ningún orden social. Y en tercer lugar, no pone su confianza en planos de construcción y concepciones de una sociedad ideal, logrados a través de la especulación científica y pseudocientífica. Más bien, considera la situación histórica de cada, la, más bien considera la situación histórica dada como su punto de partida, teniendo presente el mandato apostólico de examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Es decir, la forma en la que avanzamos nosotros no es a través de la violencia. Hay casos en las que un gobierno cristiano sí puede ser convocado a guerra santa. No va a tocar mucho ese tema, pero
no es en sí para el avance del reino, sino se utiliza la guerra santa para refrenar la destrucción del reino. Pero es otro tema. Pero bueno, nuestro avance no es por medio de la violencia, sino a través de la reforma mediante la predicación del evangelio. Nosotros vemos que en cada sociedad hay cosas que vale la pena conservar. Vemos la estructura dentro de cada institución. Y los ideólogos lo que hacen es desarrollan un ideal en su mente y buscan encasillar a la realidad en ese ideal. No, nosotros no partimos de un ideal que nosotros desarrollamos, partimos de las escrituras. La vida es demasiado compleja como para que un ideal humano pueda encasillarla. Somos más humildes. Nos vamos a las escrituras, a la revelación dada por Dios. Un ejemplo rápido es, digamos que estamos en una mansión bien destruida, llena de basura, todo. En esa mansión habitan revolucionarios, tradicionalistas y reformadores. Hay personas que dicen, vamos a decir un tradicional, dicen, bueno, mi cuartito, aquí está mi cuartito, lo voy a arreglar, quedó bien bonito. Bueno, ya lo arreglé, voy a ayudar a mi vecino a arreglarlo, se ve bien bonito. Pero como la mansión es un desastre, como ese cuarto se ve bonito, enfatiza mucho más lo destruido que está la mansión por el contraste. Entonces, ¿qué dice el revolucionario? Qué injusto, qué injusto que ellos tengan más, qué injusto que ellos sí tienen su cuartito bien ordenado, mientras todo es un desorden. ¿Sabes qué? Hay que destruirlo todo. Entonces empiezan a echarle gasolina a todo, pero te lo venden como que es perfume para niños. Empiezan a llenarlo de gasolina y quieren destruirlo todo para que por azares del caos, porque su escatología es caótica, se lance, y porque todo surge del azar, según los evolucionistas, que el caos lance otra vez los dados y que por azares del destino se haga una mansión toda bonita. O sea, quieren destruir todo. Un tradicionalista dice, no, yo quiero conservar mi pedacito. Ya quedó bien bonito. Un reformador entiende que lo que ya está bonito, pues hay que conservarlo. Pero también entiende que la mansión está en ruinas y hay que comenzar a reformarla y va a ser necesario, pues quizá tumbar una pared o tumbar un tubo. Y es la parte difícil del reformador, que por un lado tiene que pelearse con los revolucionarios que quieren quemar todo y también tiene que pelearse con los tradicionalistas que no quieren cambiar nada. Entonces, por eso el reformador no es en sí conservador en cierto sentido y tampoco es en sí progresista en otro. Entonces, el revolucionario lo va a tachar de tradicionalista y el tradicionalista lo va a tachar de revolucionario. Esa es la parte difícil del reformador. Nuestro enfoque en la estructura rechaza cualquier simpatía hacia la revolución. Es decir, entendemos que las estructuras son buenas, son creadas por Dios. Entonces no podemos destruirlo todo. Nuestro enfoque en la dirección condena un tradicionalismo sosegado, porque entendemos que hay cosas que sí tienen que ser reformadas. Nuestra orientación renovadora es importante. De lo contrario, el caos y la injusticia puede llevarnos a identificar el orden social entero con la palabra mundo en su sentido religioso negativo. Esto nos llevaría a retirarnos de toda participación de una renovación social con la excusa de que nos apartamos del mundo. La política está tan cochina que creemos que ese es el mundo. Y al tener esa idea, nos apartamos de ella porque hay que apartarnos del mundo. La distinción entre reforma y revolución aplica para nuestras vidas personales, en el establecimiento eclesiástico y en todos los aspectos de la cultura humana. Por ejemplo, qui- quizá tu iglesia está en desorden. Bueno, no necesariamente tienes que salir de ella. En algunos casos sí. Ve qué cosas están bien, qué cosas son de la estructura
creacional del orden divino y que están mal direccionadas. Mientras que la consagración deja internamente las cosas sin tocar, la revolución aniquila las cosas. La reforma la renueva y santifica. Dios nos llama a purificar y reformar todos los sectores de nuestras vidas. Bien, aquí lo dejamos. Ya es poco lo de estructura y dirección. Y ya en estructura y dirección vamos a empezar a ver ya un poco más de pinceladas de filosofía reformada.